Bueno, saludo a todos mis estudiantes del Colegio Antonio Banúen. Eh, Hoy vamos a seguir con lo de la guía número 2 para grado décimo, la explicación de los conceptos que vimos en esa guía. Seguimos adelante con el entendimiento de todo lo que es derechos humanos. En esa medida, en la guía 2 se hablaba de tres conceptos: organismos multilaterales, acá tenemos las iniciales, sistema interamericano y tratados internacionales. Entonces, primero vamos a entender el concepto de organismo internacional o multilateral. Como su nombre lo dice, los organismos multilaterales son organizaciones de países. Entonces, pueden tener países, quiere decir que son tres o más países que se organizan o se juntan, negocian con un objetivo en común, ¿sí? Y ese objetivo, pues generalmente esas negociaciones llegan a culminar con tratados de diferentes tipos. Los organismos multilaterales, la palabra misma lo dice, significa organismos de múltiples lados, multilaterales múltiples lados, bilaterales dos lados, ¿sí? Entonces, multilaterales tres o más lados, ¿sí? En esa medida, los organismos multilaterales podemos verlos desde tres características básicas. Primero, pues, desde su función objetivo. Este función objetivo puede ser, por ejemplo, el comercio, los derechos, el ambiente, la industria, la economía, la política, bueno, en fin. También los podemos ver según el espacio geográfico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un tipo de organización multilateral donde tres países vecinos se juntan para llegar a una organización. Hay diferentes tipos de organizaciones multilaterales, ¿sí? Y en ese caso también podemos verlo en la tercera característica, que es el número o la capacidad de acción. Pues el número de países y su capacidad de ejercer de pronto acción en uno, en dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entre más países tengan, más capacidad de acción tiene esos organismos multilaterales, ¿sí? Esto podríamos decir que es un organismo multilateral. Dentro de los ejemplos eh, más comunes de los organismos multilaterales tenemos, por ejemplo, la ONU, que es a nivel mundial, ¿sí? Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Esta organización, que tiene su historia al lado de los derechos humanos por la Segunda Guerra Mundial, como ustedes lo vieron el año pasado, es una organización que tiene un objetivo en común, pero tiene múltiples estrategias. Pues el objetivo de creación de la ONU era buscar la paz mundial, pero pues la ONU, para buscar la paz, busca diferentes cosas, como por ejemplo está organizada por el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Pobreza, bueno, múltiples comités, ¿sí? Que hacen cumplir la función de la paz de la ONU. Pero hay organismos más pequeños, como por ejemplo la OEA. La OEA, que traduce Organización de Estados Americanos, ¿sí? Es una organización o un organismo de países de América, ¿sí? No entran de pronto los estados que están fuera del continente americano. Entonces ahí encontramos a Estados Unidos, a Colombia, a Perú, a las islas del Caribe, a las islas de Centroamérica, a los países de Centroamérica, bueno, etcétera. Y esa organización, pues obviamente es una organización que puede hablarse en el aspecto geográfico. La ONU es una organización que tiene una capacidad mucho más grande que la OEA. Sin embargo, por presupuesto, por influencia política o inclusive por capacidad de gente que trabaja para ellos, y sobre todo prestigio. En esa medida, estos organismos multilaterales tienen una función, que es que, como están organizadas por países, como lo poníamos acá, esos organismos llegan a tratados o acuerdos escritos, ¿sí? Y esos tratados, pues, tienen diferentes funciones.
Sí, por ejemplo, hay tratados de libre comercio, hay tratados de derechos, hay tratados sobre, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, ¿sí? Tratados sobre el uso de armas químicas o sobre la guerra. Sí, hay diferentes tratados, son acuerdos, se hace un papel. Entre los tratados más famosos, el más importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de Derechos Humanos fue uno de los primeros tratados internacionales de derechos, podría decirse. Después de una experiencia como la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal es como la base de múltiples tratados y es la primera vez que los países hacen un tratado y se comprometen a respetarlo, ¿sí? En esa medida, pues, esa es la diferencia entre el organismo multilateral y los tratados, que es, por ejemplo, eh, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. La OEA se crea muy paralela a la ONU, ¿sí? Al mismo tiempo, pero la Organización de Estados Americanos también tiene un tratado, que es la Declaración Americana de Derechos. ¿Sí? Esta Declaración Americana de Derechos va a cumplir, a buscar el respeto de los derechos en las Américas. Entonces, de ahí surge algo que se llama el sistema interamericano, el cual veremos en el próximo video. Espero que hayan entendido. Por favor, pueden hacer preguntas ahí en los comentarios de YouTube, en la página de Facebook, en el grupo de Facebook. Espero que hayan entendido este breve video. Es muy breve porque busca que se planteen las cosas principales y pues por el corto tiempo que tenemos de grabación, entonces no quiere ser muy extenso. Listo. Entonces estamos hablando y cualquier pregunta ya saben a las redes.